Buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. La sesión de esta tarde está dedicada a la toma de posesión del ilustrísimo señor don Carlos Gonzalo Abascal, que pasa de ser académico correspondiente a tomar posesión de su plaza como académico de número. Va a hacer la presentación y la laudación el académico de número don Vicente González de Buey. Y ya en estos momentos pido a los padrinos que por favor acerquen e introduzcan al académico de número en la sala. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Carlos Gonzalo Abascal para hacer la exposición del discurso reglamentario que lleva por título Evolución, domesticación y diferenciación racial del caballo en la península ibérica. Cuando quiera. Bien, buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, permítame que al inicio de este discurso le felicite muy sinceramente por su más que merecida medalla concedida ayer mismo por toda la organización colegial veterinaria. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos compañeros, amigos, familiares, señoras y señores, a todos los que agradezco de corazón su presencia en este acto, porque entre otras muchas razones, entre otras muchas obligaciones y actividades a las que atender, han elegido estar aquí, lo que me llena de un profundo sentido de empatía y de reciprocidad. En el mundo académico es bien conocido el postulado según el cual, para que la observación científica sirva de algo, ha de ser a favor o en contra de alguna tesis, dentro de un marco referencial o interpretativo. Lo que nos indica también la necesidad de una finalidad, utilidad y contraste ulterior de nuestro trabajo científico. Coherentemente con ello, mi solicitud y toma de posesión como académico de número se produce en un contexto de mayor exigencia y compromiso personal con la academia, dentro de lo que mis capacidades y ámbitos competenciales me permitan, de cara al fomento de la investigación y de la actividad científica como motores de avance y de bienestar social. Ello me lleva a mostrar mi agradecimiento a la Academia por mi nombramiento y también a los académicos de número que lo han hablado, los profesores de Luis Calabuch, González Eguren y Rodríguez Pascual, y ofrecer mi entera disponibilidad de colaboración con la misma, máxime cuando vemos sustituir a alguien con méritos más que acreditados y desde luego muy superiores a los míos, como son los de nuestro regio compañero desafortunadamente fallecido, el excelentísimo señor don Paulino Díez Gómez, que fuera además vicepresidente de esta docta institución y cuya valía personal y extenso y dilatado currículum supone para mí un acicate y un claro ejemplo de trabajo y de dedicación al servicio de nuestra amada profesión veterinaria. A nivel personal y afectivo, me gustaría tener en este momento un cariñoso y emotivo recuerdo a mi familia, a mis padres ya fallecidos, a mi mujer, a mis hijas, cómo no citar también a mi nieto y a mis yernos y a mis hermanos, así como igualmente a mi querido Valle de Valdeón y a mis paisanos, algunos de los cuales han querido acompañarme hoy aquí, cuyo espíritu de esfuerzo, de trabajo y de abnegación, forjado en un medio tan duro como bello,
espero no haber defraudado. Y reitero de nuevo mi agradecimiento también a todas las personas presentes con cuyo apoyo y cercanía me siento profundamente honrado. Espero poder estar a la altura científica de mi nueva y exigente responsabilidad, o al menos poner todo de mi parte para poder desempeñarla con la eminente dignidad que merece. Respecto a la justificación del tema elegido, baste decir que se trata de una deuda intelectual personalmente contraída con una de las especies que mayor influencia han tenido en la historia de la humanidad y que más y mejor representan a las antiguas escuelas y facultades de veterinaria. Y todo ello desde la lectura del libro publicado en 1999 por la Universidad de León del eminente catedrático de la misma, el profesor don Miguel Abad Gavín, titulado El caballo en la historia de España, que actuó de eficaz acicate, acrecentando aún más mi profundo y atávico interés por esta especie. Sirva el presente discurso como homenaje de reconocimiento al autor de dicha obra y también como actualización de su contenido a la luz de las nuevas y numerosas herramientas científicas y metodológicas de estudio de la evolución del caballo implementadas desde aquella fecha. En efecto, el avance en las dos últimas décadas de las tecnologías de secuenciación del genoma mitocondrial y completo, tanto de los caballos contemporáneos como de los restos óseos y dentales presentes en los yacimientos arqueológicos de diferentes épocas, se ha traducido en niveles de información sin precedentes que han cambiado de forma considerable nuestro conocimiento sobre la evolución y la historia de la domesticación y diversificación racial equina, pues no en vano el caballo representa, después del ser humano, la especie en la que se ha caracterizado la serie cronológica más extensa de genomas antiguos. En los últimos años asistimos además a importantes e innovadores avances producidos en el desarrollo tecnológico de las plataformas de secuenciación y de construcción de bibliotecas genómicas, con la implementación de nuevos protocolos en la extracción del ADN antiguo, donde resulta posible reparar los daños más frecuentes del ADN post-mortem, reduciendo así los errores en la secuenciación y potenciando, por tanto, su valor retrospectivo en el tiempo. Todo ello unido a un importante progreso en el tratamiento bioinformático de los datos, que ha posibilitado el afloramiento de una nueva ciencia multidisciplinar, la paleogenómica, que ha cambiado por completo el paradigma conocido hasta fechas muy recientes. En relación con el marco de construcción del caballo actual, el presente discurso pretende ser una contribución actualizada dentro de la sección de zootecnia y medio ambiente sobre los procesos evolutivos y de domesticación y selección del caballo acontecidos de forma general, pero más particularmente en la península ibérica, como región de especial interés, donde la historia del caballo debe considerarse de forma independiente, sinergizando los diferentes conocimientos paleontológicos, arqueológicos, históricos y genómicos desde el Mioceno hasta el momento actual, incluyendo también el regreso del caballo al Nuevo Mundo desde la península ibérica. Ello nos permitirá, en definitiva, realizar un intento de reconstrucción del proceso evolutivo sufrido por las poblaciones caballares ibéricas actuales, así como una predicción sobre su deriva futura. Bien, el caballo es el resultado de un largo y dinámico proceso evolutivo durante 55 millones de años, que implicó a un elevado número de géneros de la familia Equidae, de los que solo se conserva uno, el género Equus. Dicha familia tuvo su origen en Norteamérica, donde aparecen los primeros restos fósiles de lo que se supone que fue su forma más primitiva, denominada Iracoteres. Eran animales no más grandes que un perro, pequeños, ramoneadores y con varios dedos en sus extremidades, cuya transformación en animales de mayor formato, consumidores de pasto, ipsodontes, es decir, con coronas dentarias elevadas, y monodáctilos, constituye un ejemplo emblemático de macroevolución. El óptimo climático del Mioceno medio, hace entre 18 y 15 millones de años, representó un punto de inflexión evolutiva de la subfamilia equina en Norteamérica, debido a un aumento de las temperaturas y a la transformación de los biomas terrestres con la aparición de un amplio rango de nichos ecológicos, lo que provocó la principal radiación evolutiva
de diferentes géneros de equinos. Es en este momento cuando uno de estos géneros, los Anquiterium de 3 dedos, cruzaron Beringia y se extendieron por toda Eurasia, apareciendo en el registro fósil europeo hace 18 millones de años y llegando también a España. Posteriormente, la diversidad de caballos en Norte y Centroamérica abarcó hasta una docena de géneros, uno de los cuales, la tribu Hiparionini, llegó a ser mayoritaria y protagonizó nuevas expansiones desde Norteamérica, tanto hacia Sudamérica como hacia Eurasia, hace unos 11,5 millones de años. Otro de estos géneros, el Dinohippus, sería a su vez el origen del género Equus, tal como confirman las evidencias de filogenia molecular, con la aparición de las primeras especies de Equus hace 3-4 millones de años, produciéndose su primer registro en Europa en el Pleistoceno temprano, cuando Equus livenzovensis aparece por primera vez en Rusia, Italia, Francia y España hace unos 2,6 millones de años, en coexistencia con los últimos caballos hiparioninos. La presencia de estos 3 géneros comentados, Anquiterium, Hiparium y Equus, se encuentra relativamente bien documentada en la península ibérica. Siguiendo este mismo orden cronológico, existe una abundante presencia de la subfamilia Anquiterine en la península ibérica, apareciendo los principales yacimientos de anquiterinos en diversos enclaves paleontológicos de la Comunidad de Madrid y también de otras 5 comunidades autónomas y Portugal, en los que se exhumaron un total de una docena de especies diferentes, aunque probablemente algunas de ellas sean simplemente ecomorfotipos. Todos ellos vivieron bajo unas condiciones mucho más cálidas que las actuales, mostrando una morfología dental oclusal intermedia entre las de un filófago frugívoro y un ramonador regular, con un peso medio estimado en yacimientos ibéricos de unos 100 kilos. Los anquiterinos fueron declinando, siendo reemplazados por la tribu Hiparionini, cuyo representante más genuino fue el género Hiparion, que llegó a la península ibérica durante el Mioceno tardío e inicio del Pleistoceno. En la península ibérica, este género se ha encontrado distribuido en casi una veintena de yacimientos de 7 comunidades autónomas, con restos de diferentes especies de hiparioninos sometidas a sucesivas reclasificaciones en los últimos 50 años y actualmente asignadas a los géneros Cremohiparion, Proboscidehiparion, Plesiohiparion e Hiparion especies, siendo su peso medio estimado en yacimientos ibéricos de 150 kilos. Su extinción, a partir de los 2,5 millones de años, se vincula a la influencia del enfriamiento global y de los ciclos climáticos de Milankovitch asociados a los cambios orbitales de la Tierra. Por último, el género Equus en la península ibérica se extiende cronológicamente desde el Plio-Pleistoceno, en coexistencia con los últimos hiparioninos, hasta el Holoceno, con presencia de especies tales como Equus huesenburnensis y Equus livenzovensis, ambas de gran tamaño, Equus stenonis, que fue la especie más difundida por el área mediterránea durante el Pleistoceno temprano, y otras como Equus hidruntinos, relacionado erróneamente con el cerro ibérico, Equus altidens, etc. Se trata de un género ya ipsodonte que sufrió las glaciaciones y se alimentó con dietas mixtas y de pastoreo, con un peso medio estimado de 477 kilos, similar al actual. Al final del último máximo glacial, en la transición del Pleistoceno al Holoceno, la megafauna mundial sufrió una reducción superior al 70% en todos los continentes, lo que provocó la extinción del caballo en Norteamérica, donde no reaparecerá hasta la conquista española. En Europa, la aparición de bosques y la severa reducción de pastizales, junto con la presión antropogénica, dio lugar a una drástica fragmentación y reducción de la población de caballos salvajes en la mayor parte del continente, durante los pocos milenios que precedieron a la época de la domesticación. Tales cambios propiciarían expansiones de tales poblaciones salvajes hacia zonas meridionales de refugio, tales como los pastizales de las estepas pónticas y de Asia Central, Anatolia y la península ibérica, a partir de las cuales se iniciaría posteriormente la domesticación. En este contexto, los caballos persistieron continuamente en la península ibérica, incluso durante el Mesolítico, cuando el caballo se extinguió masivamente al norte de los Pirineos.
La separación del resto de Eurasia por esta cadena montañosa convirtió la península ibérica en un refugio glacial para muchas especies, incluida la humana, con la aparición de haplotipos tanto propios del ámbito ibérico como comunes a de otros refugios asiáticos. La primera evidencia arqueológica de la domesticación de los caballos apunta a Asia Central, 3500 años antes de Cristo, y particularmente a los asentamientos humanos de Botay y Borlí en las estepas del norte de Kazajistán, que incluyeron más de un centenar de fosas domésticas con un amplio número de caballos, donde se identificaron evidencias de embridamiento, ordeño y acorralamiento. La secuenciación completa de los genomas de los restos de estos caballos reveló que tales caballos de Botay y Borlí, denominados como linaje Domo I, eran los antecesores directos del Equus precevalski, especie todavía existente en la actualidad que habitaba en Europa Oriental y Rusia, pero que, sin embargo, apenas estaban emparentados con el linaje actual de los caballos domesticados, que es denominado como Dom II o Equus caballus, contribuyendo muy marginalmente, en menos del 3%, a la composición genética de dicho linaje Dom II. Ello significaba, por una parte, que los caballos de Botay y Borlí y los caballos Dom II proceden de dos linajes genéticamente distintos, tal como ha sido confirmado por numerosos estudios, y por otra, que Botay no sería el punto inicial de la domesticación del caballo Dom II, tal como hoy lo conocemos. A pesar de ello, muy recientemente, las modernas pruebas moleculares de control reproductivo sí que han detectado en los caballos de Botay y Borlí un acortamiento significativo de los intervalos generacionales, lo que apoya el manejo reproductivo local de caballos en dichas estepas centroasiáticas. Así pues, tanto los testimonios arqueológicos como bioarqueológicos indicarían que Botay representaría el punto inicial de la cría caballar, desarrollada inicialmente de forma regional como mera economía de subsistencia a través del acorralamiento y control reproductivo con el fin de garantizar el acceso a un recurso cárnico que de otra forma se perdería. Otras regiones han sido propuestas como centros alternativos de domesticación del caballo Dom II, tales como la región esteparia de las cuencas bajas de los ríos Volga y Don entre el 3500 y el 2600 a.C., globalmente incluida dentro de la cultura póntico-caspiana o cultura yamnaya, donde se evidenció no solo una clara cercanía genética con el linaje Dom II de los restos fósiles de estos caballos, sino también la presencia, mediante análisis proteómicos, de proteínas lácteas equinas en los cálculos isarrodentales de fósiles humanos. Adicionalmente, las pruebas arqueogenéticas apoyan amplios movimientos migratorios multidireccionales de estas poblaciones de pastores esteparios en la edad del bronce temprana, lo que favorecería tanto la dispersión del lenguaje indoeuropeo como también la difusión del caballo Dom II, pero no en un primer momento, sino de forma asociada al final del proceso de difusión de la cultura de la cerámica cordada, es decir, a finales del tercer milenio y principios del segundo milenio antes de Cristo, momento en el que el caballo Dom II fue responsable de una alta conectividad genética en todo el continente euroasiático, que acabó reemplazando finalmente a todos los linajes locales preexistentes entre el 1500 y el 1000 a.C. La península ibérica, por su parte, representa un conocido refugio donde las poblaciones equinas podrían haber sobrevivido y mezclado durante las edades de hielo hasta el punto de haber sido propuesta como posible centro de domesticación de caballos debido a sus adecuadas condiciones paleoclimáticas y al abundante material biológico, cultural y arqueológico encontrado aquí, así como también sobre la base de fundamentos genómicos. Así, por ejemplo, las poblaciones Dom II, nativas de la península ibérica, presentan una mayor diversidad genética, similar a la de las estepas póntico-caspianas, en comparación al resto de caballos euroasiáticos. En este contexto, el estudio de ADN mitocondrial representa una herramienta asociada a la herencia maternal y a la implicación de las lenguas locales durante el proceso de la domesticación, que ha permitido construir redes filogenéticas y filogeográficas con una amplia diversificación en haplotipos y haplogrupos diferenciales. Un primer estudio referencial sobre la variación del ADN mitocondrial en las razas actuales fue el de Janssen y colaboradores en el año 2002,
el cual permitió obtener diferentes tipos y grupos de ADN mitocondrial, entre los que merece destacarse el grupo D1, que nos interesa particularmente porque incluye una frecuencia máxima de caballos ibéricos de razas lusitana y andaluza y de caballos norteafricanos de raza berberisca, así como una proporción relativamente elevada de caballos mustang americanos. Otros grupos independientes del anterior fueron, por ejemplo, el A1, que incluye a otra raza ibérica, la sorraya, en la que se observó un efecto genético de cuellos de botella relativamente recientes en su mitocondria debido a su aislamiento geográfico y reproductivo, o el A2 específico del caballo Przewalski, etc. Estudios posteriores incluyeron ya razas de diferentes momentos cronológicos, lo cual ha venido a matizar este primer intento de clasificación filogenética, evidenciando, por ejemplo, que ninguna secuencia prehistórica estuvo asociada al grupo D1 de Janssen, el cual se restringe solo a las secuencias ibéricas medievales, lo que revelaría una intensa incorporación de este clado D1 a la mayoría de las razas ibéricas en dicho momento cronológico, coincidente con la llegada de caballos berberiscos procedentes de África del Norte durante la ocupación peninsular por los moros entre el 711 y 1492 después de Cristo. Otro estudio muy relevante ha sido el de Ciesla y colaboradores en el año 2010, quienes analizaron las secuencias de ADN mitocondrial de numerosos restos fosilizados antiguos y también de caballos modernos, ampliamente distribuidos desde Alaska y el noreste de Siberia hasta la península ibérica y desde el Pleistoceno tardío a los tiempos modernos, encontrando casi un centenar de haplotipos útiles cuya variabilidad se intensificó muy significativamente tras la domesticación. De todos ellos, en épocas anteriores a la domesticación, estos autores encontraron 3 linajes, el H1, el B y el J, confinados en la península ibérica durante la edad del cobre y la edad del bronce temprana, siendo el grupo H1 el dominante en este periodo cronológico, entre 5.500 y 1.000 años antes de Cristo. Así como otros haplotipos, el A, el D2, el X4, de este mismo periodo, que habitaron también en otras regiones euroasiáticas como consecuencia de una ancestría común derivada del flujo de genes entre regiones. Adicionalmente, los haplotipos del grupo H1 predominante siguen estando ocasionalmente presentes en las razas ibéricas primitivas, por ejemplo, en los caballos marismeño, lusitano y garrano, y también en algunas razas sudamericanas, como el criollo argentino y el caballo de paso fino de Puerto Rico, mientras que el clado B persiste aún en el primitivo caballo garrano. Igualmente, otros haplogrupos, como el C de Lira y colaboradores en el 2010 y el L de Achille y colaboradores en el 2012, siguen también representados en razas ibéricas modernas desde el Neolítico. Tras la domesticación se documentaron también la incorporación de numerosos haplotipos nuevos de ADN mitocondrial en el pool de genes domésticos de la población caballar de Europa y Asia, lo cual fue la consecuencia de múltiples introgresiones de yeguas locales salvajes asociadas a otros tantos episodios de domesticación, de tal forma que ambos continentes contribuyeron significativamente a determinar el portfolio genético de las razas modernas durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Todo ello nos indica que las secuencias de ADN de los caballos ibéricos primitivos continuaron incorporándose a las poblaciones domésticas, lo cual permitiría hipotetizar sobre la existencia de un linaje primitivo en la península ibérica e incluso sobre un posible evento ibérico de domesticación similar al descrito para Botá y Broglie. En efecto, en este contexto, todas estas investigaciones, junto a otras más recientes derivadas de la secuenciación genómica del ADN nuclear de caballos ibéricos antiguos y particularmente de los encontrados en los yacimientos calcolíticos de Cantorera, en Maldá, Lérida y de Camino de las Yeseras en San Fernando de Henares, Madrid, así como el yacimiento de la Edad del Bronce de la Cequión en Albacete, han permitido confirmar en el último lustro la existencia de un linaje desconocido, altamente divergente y ya extinto, denominado IB o Equus ibericus, asimilable probablemente a las representaciones rupestres postpaleolíticas del arte levantino y del arco mediterráneo. Este équido primitivo existió en la península ibérica durante el V al III milenio a.C.
y mostró elevados niveles de diferenciación genética, lo que apoya una historia de aislamiento en Iberia durante el último máximo glacial, gracias a la existencia de unas condiciones climáticas en la península ibérica compatibles con la supervivencia de los caballos, por lo que IBE representaría el linaje nativo de los caballos de la Europa occidental que sobrevivió en el refugio glacial ibérico durante el momento de máxima extensión de hielo de la última glaciación y que forma parte de la historia evolutiva de los equidos tal como figura actualmente en el árbol filogenético de los miembros del género Equus en una posición de cercanía genética con la del asno domesticado y anterior a la de otras especies de caballos salvajes como Equus lenensis y el Equus przeworski. La distribución geográfica y temporal de este linaje ibérico es aún poco conocida, pero pudo tener una ascendencia limitada entre el 1 y el 12% sobre varias razas europeas domésticas modernas. La mayor extensión de dicho linaje correspondió a la fase de dispersión de la cultura de la cerámica campaniforme, con anterioridad al año 2200, para posteriormente asistir a un periodo caracterizado por una gran difusión del caballo Dom II por todo el continente euroasiático que redujo el ámbito europeo de actuación del linaje ibérico. Como hemos comentado, este linaje primitivo IBE, basada en una gran mayoría de linajes caballinos, formaría un grupo separado, diferenciado y anterior a Equus lenensis, linaje siberiano extinto que tampoco parece haber contribuido al modelado genómico del caballo doméstico y fue coetáneo también del caballo przeworski, de manera que durante las fases más tempranas de la domesticación coexistirían 4 linajes de caballos genéticamente diferenciados, a saber Equus ibericus, Equus lenensis, Equus przeworski y Dom II, pero no así el caballo tarpán, que hasta el siglo XIX habitaba en Europa Oriental y Rusia Occidental, ya que actualmente se sabe que dicho caballo tarpán era un mestizo asilvestrado ya extinto, resultante del cruce entre primitivas poblaciones nativas europeas y caballos Dom II, según evidencian recientes estudios genómicos, por lo que no puede considerarse como un linaje diferenciado ni por supuesto como un agriotipo o ancestro directo del caballo Dom II. Vemos, por tanto, cómo la contribución de Equus ibericus, Equus przeworski y Equus lenensis como ancestros del caballo Dom II fue muy limitada, por lo que el origen del caballo doméstico moderno permanece aún abierto. La domesticación se caracterizó, en primer lugar, por una paradoja genética. Al presentar el caballo doméstico el mayor número de linajes maternos de ADN mitocondrial de todas las especies domésticas, pero solo un reducido muy homogéneo número de linajes paternos, en cuanto a la diversidad del cromosoma Y. Y en segundo lugar, por una selección positiva de un elevado número de caracteres relativos fundamentalmente a la docilidad, velocidad, funcionalidad, tamaño y conformación y color de la capa, que afectan al menos a un conjunto de 125 genes en los que se focaliza dicha selección positiva. Este proceso constituye igualmente el origen de la fragmentación racial de las poblaciones equinas, si bien es importante comentar que los procesos selectivos de las razas han conducido a la reducción de la variabilidad genética existente en las poblaciones salvajes, tanto a nivel matrilineal como sobre todo patrilineal, debido a los programas de cría realizados durante los 2 últimos milenios y de forma más intensa, centralizada y organizada durante las 2 últimas centurias. En efecto, a partir de principios del siglo XIX, el uso generalizado de unos pocos sementales populares pasó a ser predominante, siendo responsable de la caída de 4 a 10 veces de la diversidad del cromosoma Y, así como también de una caída de los niveles de heterocigosidad individual en torno al 16%, comparativamente a las culturas ecuestres de los milenios anteriores, que sí que supieron gestionar y mantener niveles más altos de diversidad genética. También en estos últimos 2 siglos se ha detectado un aumento del 4% de las cargas mutacionales de variantes deleterias homocigóticas a consecuencia del incremento de la endogamia propiciada por el desarrollo de yeguadas cerradas de líneas de raza pura y de la drástica disminución censal de la caballería en el siglo XX. Respecto al color de la capa,
la domesticación cursó con un rápido aumento en la variedad de coloraciones a partir del tercer milenio a.C., donde a las capas básicas primitivas, castaño y negro, se añadieron otras como sabinos, tobianos, bayos y fundamentalmente alazanes, lo cual ocurrió particularmente en Siberia y Europa Oriental, pero no ocurrió lo mismo en la península ibérica, donde el estudio de las muestras óseas analizadas en diferentes yacimientos arqueológicos no reveló ningún cambio de estas coloraciones básicas primitivas, castañas y negras, que se mantuvieron inalteradas desde el Pleistoceno hasta el siglo IV después de Cristo, confirmando de nuevo el aislamiento de la península ibérica. En época pospaleolítica, el repertorio iconográfico del arte ecuestre de la península ibérica, desde la Edad de Bronce hasta el cambio de era, es muy abundante, con representaciones sobre muy diferentes soportes, en un contexto mágico-religioso de clara influencia celta e indicativo también, a partir del siglo V a.C., de un cambio social de las poblaciones rurales hacia sociedades urbanas dirigidas por jefaturas militares aristocráticas. En este contexto, la llegada de los celtas en sucesivas oleadas procedentes de Europa Central entre los siglos X y IV a.C. posibilitó que la población caballar del norte peninsular estuviese intervenida por genotipos foráneos, procedentes probablemente en su mayoría de un tronco común, como el ancestral pony celta de Edward, con su característico copete o flequillo de pelo en la raíz de la cola, que se desplegaba a modo de escudo caudal de protección frente a las tormentas de nieve. Sobrecola que desaparecería en la península ibérica tanto por la mayor benignidad climática comparativamente al centro y norte de Europa, como por su cruzamiento con Equus ibericus. Paralelamente, en el sur peninsular, a partir del siglo IX a.C., existe ya un abundante material arqueológico adscrito a los pueblos griegos, tartésicos e ibéricos, que nos habla de una floreciente cultura equina, bien integrada en un contexto ceremonial o ritual religioso, como ocurre, por ejemplo, en los palacios santuarios de Cancho Roano y Casas del Turuñuelo, ambos en Badajoz, como hecatombe y banquete ceremonial que precedió a la colmatación de estos edificios, bien en un contexto bélico o adscrito a grupos aristocráticos dominantes, como por ejemplo en la necrópolis de Cerrillo Blanco en Porcuna, Jaén, o en la urna cineraria denominada Caja de los Guerreros, labrada en un solo bloque de piedra de la necrópolis de Piquía, también en Jaén, o en el Caballero de los Villares de Albacete, o bien como ofrenda a divinidades protectoras de los séquitos, como ocurre en todo el sureste peninsular, con los relieves también íberos del conocido como domador de caballos, datados todos ellos entre los siglos VI y I a.C. En todos los casos se trata de caballos de menor talla que el patrón geométrico actual, en concordancia con los datos arqueológicos de una quincena de yacimientos de la Edad del Hierro de la península ibérica, que permiten estimar su alzada media en 132 centímetros. Durante los siglos posteriores, en los que se culmina la romanización, el nombre de la península ibérica estuvo inseparablemente unido al número y a la calidad de sus caballos, en términos de velocidad, resistencia y temperamento, y a la destreza de sus jinetes, que causaron honda impresión en los escritores griegos y latinos, siendo numerosos los testimonios escritos, funerarios o decorativos que así lo atestiguan. Sin embargo, todo parece indicar que los romanos apenas intervendrían sobre el patrimonio caballar ibérico debido a su preferencia por la producción mulatera como animales de carga, así como a su costumbre de reclutar a la caballería local de las zonas conquistadas como tropas auxiliares de su propio ejército para la defensa de las zonas de frontera del imperio. Todo ello nos indica la presencia en la península ibérica de grupos raciales bien conocidos y con entidad propia, presentes ya desde mucho antes de la romanización, tales como los ponis celtas y también insulares, los caballos tieldones de la meseta y los caballos ibéricos del sur peninsular, cuya estructura genética pasamos a aumentar. El primer estudio referencial de los ponis celtas fue el de Cañón y colaboradores en el año 2000, quienes analizaron mediante amplificación de microsatélites la estructura genética de 7 razas de caballos celtas españoles, a saber, los atlánticos, Asturcón, caballo gallego, losino, cotoca y jaca navarra, y los mediterráneos, mallorquín y menorquín, algunos de los cuales se muestran en la pantalla.
evidenciando dicho estudio que solo un 8% de la variabilidad genética total pudo ser atribuida a las diferencias raciales, aunque con una clara separación entre el grupo de caballos atlánticos con mayor heterocigosidad y escasa diferenciación racial y el de los caballos mediterráneos más próximos genéticamente al pura sangre inglés y de mayor alzada que los atlánticos. Un origen similar para todas las razas célticas, como pueda ser el ya comentado pony celta de Edward o un hipotético tronco cantábrico-pirenaico, así como unas características morfológicas muy parecidas, habrían favorecido la introresión recíproca entre las poblaciones, aunque no de forma suficiente como para neutralizar la deriva genética y los cuellos de botella propiciados por el aislamiento geográfico en áreas de montaña o insulares de estas razas. Otras poblaciones de ponis atlánticos semisalvajes, como el pony garrano, del norte de Portugal y sur de Galicia, son también dignas de especial mención, tanto por su relación genética próxima al asturcón, como por su original primitivismo al adscribirse a los linajes predomésticos B y H1 de Cieslak. Igualmente, otras razas autóctonas del norte peninsular, como la monchina, el caballo catalán, el caballo de Burbete, caballo aragonés o el caballo de monte del País Vasco, o bien han desaparecido o se encuentran en una situación realmente crítica, pues en el siglo XX fueron cruzadas con sementales de razas hipermétricas para obtener caballos inicialmente para el ejército, posteriormente para uso agrícola y actualmente para la producción de carne, siendo este el origen de varios tipos de mestizos, algunos reconocidos actualmente por el Ministerio de Agricultura como razas amenazadas. No quisiéramos olvidarnos tampoco de la raza trotador español o mallorquín, que se encuentra completamente absorbida en la actualidad por los trotadores de origen francés o americano. Los denominados caballos fieldones o celdones, de mayor tamaño que los asturcones, ya fueron referenciados en época romana por Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, quien se hace eco, al igual que para los asturcones, de su característico paso de ambladura, según el cual el caballo se desplaza moviendo sincronizadamente la pata delantera y trasera del mismo lado frente al tradicional movimiento sincronizado de las patas diagonales. Paso o trote de ambladura que Estrabón supone heredado de los caballos partos, si bien algunos bajorrelieves neoasirios evidencian ya este tipo de marcha en Oriente Medio unos 500 años antes de la llegada del Imperio Parto. Los caballos fieldones se desplazaron del norte a las mesetas del centro de la península ibérica y constituyeron el caballo representativo de los vacceos y de otros pueblos celtibéricos de cuya numerosa caballería, vinculada a las clases sociales dominantes, existe constancia desde siglos antes de la romanización. Este caballo adquirió una gran fama en época romana y ya en la Edad Media acabó identificado como el caballo castellano-leonés, protagonista de la Reconquista, si bien la introducción de caballadas de tipo merovingio y novogermánico, con influencia oriental escita, asociadas a las invasiones de los vándalos suevos, alanos y godos entre los siglos V y VIII después de Cristo, dotaría probablemente de una mayor talla al caballo tieldón, a tenor de las evidencias arqueológicas del equipamiento militar visigodo que nos habla de una caballería pesada y no de hostigamiento. Por otra parte, los estudios de asociación de genoma completo de muy diferentes razas han permitido identificar al menos 5 loci relacionados con una rápida evolución del tamaño del caballo en la domesticación y que explican más del 80% de la variación del mismo en el animal. Uno de tales loci se identifica con el gen de la miostatina, sobre el que existe un amplio acuerdo respecto a su efecto regulatorio, tanto del tamaño corporal como del paso de ambladura típico del caballo tierno. Estos hechos harían posible la formación, por cruzamiento y selección, de la caballería pesada típica de las milicias señoriales y órdenes militares de las huestes cristianas, descrita en los enfrentamientos medievales, en contraste con la ligereza de la caballería berberisca, que permitía, por ejemplo, la conocida táctica del tornafuri. Digna de mención es la creación, por los primeros reyes asturleoneses, de la caballeriza real de Valdeburón, en León, en las estribaciones de los picos de Europa, como fuente de caballos tieldones para la Reconquista. Con el avance de esta última, el interés de los tieldones como arma de guerra se fue diluyendo en razón de su creciente mestizaje
con los caballos andalusíes, quedando restringido su uso a los ganaderos de la Mesta, de modo que tales caballos pasaron a llamarse mesteños, desapareciendo como tal raza con la disolución de la Mesta en el siglo XIX. Por lo que se refiere al sur peninsular, existe constancia de diversas poblaciones de caballos ibéricos, algunas de ellas muy primitivas, como el caballo de raza sorraya, el caballo de las retuertas y el caballo marismeño, y otras más modernas, surgidas a partir de la interacción de las razas anteriores, como el caballo berberisco y el caballo tieldón, conforme fue avanzando la Reconquista, siendo el excesivo mestizaje que finalmente se produjo entre las razas ibéricas la causa de la creación por selección de las razas española y lusitana, tal como paso a comentar. La raza nativa portuguesa sorraya, originaria del valle del mismo nombre, y el caballo de las retuertas, confinado actualmente en la Reserva Biológica de Doñana, son poblaciones quizá representativas del ancestral caballo ibérico del Paleolítico y que comparten un tronco común, si bien no forman grupo con ninguna otra raza ibérica, europea o norteafricana, lo que podría deberse a la propia deriva genética y reducida variabilidad poblacional propiciada por su aislamiento genético y reproductivo y su muy escaso censo de 200-300 animales con coeficientes de consanguinidad y de parentesco extremadamente altos, que afectan también a su pobre calidad seminal y bajas tasas de fertilidad. Respecto a la raza marismeña, los estudios moleculares han demostrado su particular primitivismo al adscribirse al clado H1 de Cieslak, que históricamente hunde sus raíces en los tiempos de la civilización tartésica, cuya ganadería caballar habitaba las islas y las marismas del Guadalquivir. Esta raza adquirió fama posteriormente en época romana, tanto como instrumento bélico como por su velocidad en las carreras de carros de los juegos circenses, y también durante el periodo de ocupación musulmana, momento en el que se documentan importantes aportaciones recibidas de caballos berberiscos del norte de África. Además, tal como atestiguan las fuentes históricas y confirman los análisis moleculares, fue muy probablemente la raza marismeña una de las primeras, si no la primera, en participar en la conquista del Nuevo Mundo. Actualmente se trata de una raza amenazada, localizada en el Parque Nacional de Doñana, que sigue un manejo costumbrista, destacando como tradición centenaria, regulada desde 1504, la denominada saca de las yeguas en la Feria de San Pedro, que sirve tanto de espectáculo folclórico como de tusa y control de la población. Perdón. Mención especial merece la denominada pura raza española, la cual tiene su origen histórico en el siglo XVI, cuando se había producido ya un intenso mestizaje de la población caballar española. Fue Felipe II, gran amante del caballo, quien nombra en 1567 caballerizo mayor a Diego López de Haro, con la misión expresa de obtener, mediante selección de la población caballar existente, un producto final que traduzca una idealización de las formas del caballo y sea reflejo de la bondad y de la nobleza en su grado máximo. Felipe II pretende con este proyecto crear una raza al servicio de la realeza, amén de servir de acicate para la mejora de calidad de la cabaña equina nacional. Diego de Haro fue el primer caballerizo de Córdoba, ciudad donde fue creada dicha raza, y sus directrices selectivas se implantaron ininterrumpidamente durante 32 años, entre 1567 y 1599, suficientes para alumbrar el caballo español prácticamente como lo conocemos hoy. Esta labor fue posteriormente continuada por otros caballerizos mayores durante los reinados de Felipe III a Felipe V, incrementando y consolidando la población de caballo español y manteniendo su enorme fama internacional. Testimonio de dicho prestigio fue el regalo de 43 caballos que hizo Felipe II en 1593 a la realeza de Austria, a partir de los cuales se crearía la raza lipizana y posteriormente la Escuela Española de Equitación de Viena. Otras razas formadas a partir del caballo español fueron, por ejemplo, la Kladuber de Bohemia, bajo la monarquía de los Habsburgo, a finales del siglo XVI y principios XVII, o la raza lusitana como fruto del cruce entre caballos autóctonos portugueses y el caballo español en el siglo XVIII.
Morfológicamente, el caballo español fue inicialmente reflejo de la cultura del barroco, con crines abundantes, aires altos y capa de preferencia torda frente a las capas castaña y negra de la mayoría de las razas ibéricas. Mención especial merece la estirpe cartujana, cuyo origen altamirano atribuye a la Compañía de Jesús y no propiamente a la Orden de la Cartuja, y que ha tenido una gran influencia en la estructura genética de la raza española en razón del amplio uso de los caballos cartujanos, cuya contribución genética a comienzos del siglo actual seguía siendo muy alta, todavía en torno al 80%, sobre la población de caballo de pura raza española. El censo actual del caballo español es próximo a los 260.000 ejemplares, distribuidos en 66 países, pero con una única asociación de criadores y un elevado número de contribuciones de los fundadores españoles al resto de los países, lo que se traduce en una significativa pérdida de diversidad genética entre poblaciones, particularmente si tenemos presente que el número efectivo de fundadores y el número efectivo de ancestros representa solamente el 2-3% del número real de los mismos, lo cual es claramente indicativo de una gran pérdida de variabilidad genética a lo largo del tiempo. En los últimos años asistimos a una disminución desde el 8,5 al 7,5% de la consanguinidad de la población total relacionada con las acciones tomadas por la asociación desde finales del siglo pasado, consistentes en la puesta a punto de programas reproductivos que incrementen el flujo de genes y permitan un mayor uso de otros reproductores diferentes de los cartujanos, elegidos más por su funcionalidad y conformación que por su reputación en el pedigrí, en un contexto de restricción de los niveles de endogamia, problemática también compartida por la raza lusitana y responsable de la erosión genética de ambas razas a lo largo del tiempo. Otra raza considerada como española hasta finales del siglo pasado fue el caballo árabe español, si bien el último Real Decreto 527/2023 del Ministerio de Agricultura la considera como raza integrada, pues la contribución de los fundadores nacidos en España ha sido siempre inferior al 10%. Esta raza ha influido también en la formación de otros mestizos como el caballo hispano-árabe y el caballo de deporte español o CDE. Bien, me gustaría finalizar este discurso con el retorno del caballo al viejo mundo donde se originó, hecho asociado al descubrimiento de América, en el que España tuvo un papel determinante. Tal regreso se inició en 1492 con el primer viaje de Cristóbal Colón, en el que existe constancia escrita del transporte de 10 yeguas y de 10 caballos enteros pertenecientes a la organización militar de la Santa Hermandad, con el fin de dar protección a este primer contingente expedicionario. Durante los siguientes viajes se siguieron embarcando caballos con destino al Nuevo Mundo, inicialmente procedentes de Sevilla y de las marismas del Guadalquivir y sin duda de linaje marismeño. Entre 1514 y 1538 se llevaron caballos a Panamá, México, Brasil, Perú, Argentina y Florida, y ya en 1553 había al menos 10.000 caballos en México, que se extendieron después por todo el continente americano y particularmente por Estados Unidos, país donde aún existen actualmente diferentes registros del caballo colonial español. Las afinidades filogenéticas entre los caballos ibéricos y americanos, tanto del norte como de Sudamérica, son numerosas y sustentan la evidencia histórica de la que la península ibérica fue la fuente de gran parte de la población original que repobló de caballos el Nuevo Mundo, por la relación compartida entre los haplogrupos autóctonos. Además de las razas marismeña, española, lusitana y berberisca, otros estudios evidencian también la existencia de ancestros matrilineales comunes entre los póneis celtas y las razas sudamericanas, compatibles con el hecho histórico de que en 1508 la corona española autorizó el envío de 40 caballos pequeños y resistentes de tipo céltico en la expedición realizada por Alonso Ojeda y Diego Nicuesia a Panamá y Colombia. Igual podría decirse en relación con la conquista de Argentina y del Perú. Todas estas investigaciones confirman un alto grado de conservación de la variabilidad genética original de las razas ibéricas en el conjunto de la población criolla americana, particularmente documentada en más de una veintena de razas, tanto de Norteamérica, como por ejemplo el Clacker de Florida, el Mustang español, el Kaiser Mustang o el Sulphur Mustang, como sobre todo en Sudamérica, caballos peruano, puertorriqueño y colombiano de paso fino, el manga larga marchador,
el campolina y los criollos argentino, venezolano, chileno y colombiano, entre otros. Bien, a modo de conclusión, vemos cómo este enfoque pluridisciplinar de estudio, potenciado por las evidencias genómicas, nos está permitiendo redescubrir un pasado mucho más complejo de lo que nos habíamos imaginado, descartando la teoría tradicional que consideraba algunos de los linajes primitivos, como Equus Przewalski o el caballo Tarpan, como agriotipos del caballo Dondos. Este caudal de nueva información ha revelado igualmente el protagonismo real de la península ibérica en un contexto evolutivo en el que dicha región actuó como refugio de las poblaciones salvajes durante la última edad de hielo y también como asiento de un linaje nativo arcaico, el Equus ibericus, cuyo protagonismo tanto sobre posibles eventos ibéricos de domesticación similares a los de Botay y Borlí, como de su ascendencia sobre algunas razas ibéricas, europeas y americanas, deberá ser objeto de especial atención científica en los próximos años. El abundante material biológico, arqueológico y paleogenómico, histórico y cultural encontrado en la península ibérica nos habla de la diversificación de este antiquísimo sustrato caballar nativo en numerosas subpoblaciones autóctonas que han tenido una gran proyección internacional, representando capítulos muy relevantes de nuestra historia peninsular. Además de ayudarnos a entender mejor nuestro pasado, en el que la historia del hombre y del caballo se entrelazan, estas nuevas herramientas moleculares, junto con los estudios de estructura genética, están evidenciando también una significativa pérdida de diversidad, con lo que ello supone de amenaza para la viabilidad y el potencial evolutivo de las razas ibéricas. Se hace necesario, por tanto, una reformulación de las prácticas de cría, promoviendo la restricción de los niveles de endogamia e identificando las prioridades de conservación y recuperación de la antigua variación genética presente aún en las razas actuales. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Vicente González Aguren, quien en nombre de la Academia procederá a la realización del correspondiente laudatio y dar contestación al discurso anterior. Gracias. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, estimada decana, compañeros y amigos, señoras y señores. Tengo el honor, en nombre de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, de contestar al discurso que acaba de pronunciar el doctor don Carlos Gonzalo Abascal. Discurso para incorporarse a esta institución como académico de número, adscribiéndose a la sección de Zootecnia y Medio Ambiente con la medalla número 7 que, como el doctor Abascal ha dicho, pertenecía hasta su fallecimiento a nuestro querido vicepresidente, el excelentísimo señor don Paulino Diedo. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de esta institución por la confianza que me ha otorgado para representarla en este solemne acto. Es para mí una responsabilidad, pero también un placer, presentar al nuevo académico, ya que además de compañero de departamento en la universidad, es ante todo un amigo por el que siento un profundo respeto y admiración, tanto por sus cualidades científicas como humanas. El profesor Abascal es académico correspondiente de esta institución desde el 10 de noviembre del año 2021 y en su toma de posesión también recayó en mí la tarea de realizar su presentación. Los actos para la toma de posesión como académico correspondiente y como académico de número poseen un protocolo diferente, aunque tienen en común la presentación o laudatio del nuevo académico. En el caso del académico correspondiente, la presentación se realiza antes del preceptivo discurso. Y en el académico de número, que es nuestro caso y como estáis viendo, se hace con posterioridad al mismo como parte de la contestación al mismo discurso. En cualquier caso, en este corto periodo de tiempo, inferior a 3 años,
Desde el ingreso como académico correspondiente, la trayectoria profesional del doctor Gonzalo Abascal, lógicamente, presenta pocas novedades, por lo que muchos aspectos de esta laudatio coinciden con las pronunciadas en aquel momento. A Carlos le nacieron en León. Digo le nacieron porque él se considera de Valdeón, como su padre, Pedro, de los Llanos, su madre, Candi, de Posada. Y resulta comprensible totalmente su amor por ese valle de belleza infinita, la puerta de la garganta del Cares, donde los rebecos coronan las cumbres y los hombres y mujeres escriben diariamente una historia de superación y de amor por la libertad y la naturaleza. Los pobladores de Valdeón son además gente afable, trabajadora y emprendedora, siempre dispuestos a ayudar y arropar a los suyos, como se puede comprobar hoy en esta sala. Carlos cursa bachillerato en el Instituto Padre Isla de León entre los cursos 68-69 y 74-75, con nota media en los 3 últimos años de sobresaliente. También desarrolla con brillantez la licenciatura de veterinaria entre los años 75 y 80, con una calificación media de sobresaliente, consiguiendo el Premio Extraordinario de Licenciatura de la Universidad de León en julio de 1980. El doctor Gonzalo Abascal ha sido becario del Plan Nacional de Formación de Personal Investigador desde enero de 1981 a diciembre de 1984. Durante esos 4 años completó su tesis doctoral sobre la mecanización de ordeño en pequeños rumiantes. Para ello se desplazó a trabajar a Valladolid bajo la tutela de don Emilio Ojeda Sagú, uno de los principales impulsores de la citada mecanización en España. El trabajo de tesis fue defendido en la Universidad de Murcia, recibiendo el Premio Extraordinario de Tesis Doctoral. Ante las inciertas expectativas de trabajo en la universidad, decide cursar exitosamente para ser el primer jefe, el máximo responsable, jefe técnico del laboratorio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Manchego, y lo hace en abril de 1985. Poco tiempo después obtiene la condición de profesor titular del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Murcia, donde permanece hasta desde febrero de 1986 hasta el 1 de enero del año 88, fecha en la que se incorpora de nuevo a la Universidad de León, primero como profesor interino y luego ya como profesor titular numerario, hasta el 6 de marzo del año 2020, fecha en la que toma posesión como catedrático de universidad en el área de producción animal, cuerpo, por cierto, para el que estaba habilitado desde el año 2003. En lo que se refiere a la actividad docente, el doctor Gonzalo Abascal ha sido profesor responsable y colaborador de numerosas asignaturas, todas relacionadas con la producción animal, tanto en las facultades de veterinaria de Murcia y León como en la Escuela Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de León. En cuanto a la actividad investigadora, el doctor Gonzalo Abascal tiene 132 publicaciones no indexadas y es autor de 52 publicaciones en revistas científicas indexadas, 30 de ellas en la categoría 1, la máxima categoría, destacando, por cierto, las 26 publicaciones en el Journal of Daily Science, que es el referente internacional en producción. Fríos datos, sin embargo, que no acaban de reflejar la intensa labor de investigación científica y de innovación realizada por el doctor Gonzalo en favor de la calidad de la leche en una de las principales cuencas mundiales de ovino lechero, como es Castilla y León. También queremos señalar que el doctor Gonzalo Abascal es autor de 4 libros y 3 monografías especializadas de la revista Ovis, así como director de 8 tesis doctorales. Entre los libros destacan el Manual de Etnología de Razas de Rumiantes y el Tratado de Etnología de Razas de Rumiantes y Monogástricos, ambos realizados junto a los doctores Sánchez y Fuente. Pero también queremos hacer referencia a la publicación Programas de Calidad, Seguridad y Certificación del Consorcio de Promoción del Ovino, verdadero referente del sector de producción de leche de oveja. El doctor Gonzalo ha intervenido como investigador principal en 17 convenios con proyectos y contratos I+D+I, tanto del sector público como del sector privado, y como investigador de plantilla en 2 proyectos europeos. En este sentido, es reseñable su importante e intensa labor como asesor científico y director del Programa de Calidad de Leche del Consorcio de Promoción del Ovino, primera cooperativa europea de ovino lechero, implementando
el doctor Abascal, la norma ISO 22000 de calidad y seguridad alimentaria en toda su cadena de producción. Como resumen de su actividad docente, investigadora e innovadora, el profesor Abascal ha alcanzado el máximo de tramos con remuneración. A continuación, como es preceptivo en este acto, realizaré algunos comentarios y reflexiones al documentado discurso que acaba de pronunciar el doctor Gonzalo Abascal, en el que aborda el origen y la historia del caballo de forma general, incidiendo especialmente en la península ibérica. Lo hace con una exhaustiva revisión basada en las aportaciones de la genómica, tanto de muestras de caballos presentes en la actualidad como de restos arqueológicos. El hecho de que el único superviviente de la familia Equidae, con más de 50 millones de años de historia, haya sido el género Equus, ha llevado a suponer que la monodactilia fue el resultado óptimo que se logró después de la sucesión progresiva que experimentaron los ancestros de Equus. En contra de esta supuesta superioridad de la monodactilia, los investigadores James y Bernard proponen que el cambio entre ambos grupos estaría relacionado con el comportamiento en pastoreo y la dieta. Así, los ancestros de los caballos monodactilares preferirían realizar mayores desplazamientos en la búsqueda de alimento, conducta que se vería favorecida por un mundo que era cada vez más árido. La historia familiar de Equus es un claro ejemplo de cómo nuestra comprensión del proceso evolutivo cambia conforme aparecen nuevas evidencias que conducen a reevaluar las explicaciones ofrecidas anteriormente. En este sentido, la evolución no es un proceso unidireccional hacia un resultado óptimo, sino un proceso en el cual un linaje se diversifica en múltiples direcciones, dando origen a nuevos linajes, los cuales pueden extinguirse o diversificarse nuevamente si logran adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno. Como destaca el doctor Gonzalo Abascal, recientes investigaciones que han empleado la secuenciación genómica en caballos ibéricos antiguos revelan la gran importancia que ha tenido la península ibérica como refugio de poblaciones salvajes de caballos durante la última edad de hielo, así como lugar de localización de un linaje arcaico, el Equus ibericus, cuya ascendencia sobre algunas razas europeas debe de ser analizado con mayor profundidad en los próximos años. Por otro lado, como ha comentado, las teorías tradicionales sobre el origen del caballo doméstico apuntaban al Equus precevalski y al tarpán como los agriotipos, los ancestros fundamentales. Sin embargo, gracias a los avances de la paleogenómica, actualmente sabemos que dichas teorías son incompletas y, en el caso del tarpán, incorrectas, ya que dicha especie era un mestizo asilvestrado entre caballos domésticos y poblaciones primitivas de caballos europeos. Además, la participación de otras especies del género Equus fue muy limitada, por lo que el origen del caballo aún permanece abierto. Sin duda, la domesticación del caballo marcó un punto crucial en la evolución de esta especie y su relación con los humanos. Los caballos salvajes comenzaron a ser domesticados hace aproximadamente 5.500 años en las estepas de Eurasia al norte de Kazajistán. La comprensión del proceso de domesticación no solo proporciona una ventana al pasado, sino que también tiene implicaciones prácticas para el futuro de la cría de caballos. Las nuevas herramientas genéticas han revelado un notable incremento de la consanguinidad en las razas ibéricas, por lo que es imperativo que se adopten nuevas prácticas de cría que prioricen la recuperación de dicha variabilidad genética primitiva para así asegurar la salud y sostenibilidad de nuestras razas de caballos. Sin duda, el caballo ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la península ibérica, dejando una huella indeleble en la cultura, la economía y el desarrollo social de nuestra región. Los celtas y los íberos, dos de las culturas más importantes de la península ibérica antes de la llegada de los romanos, tuvieron un significativo papel en la evolución del caballo en esta región. Los celtas introdujeron nuevas razas y técnicas de crianza que mejoraron la calidad de los equinos ibéricos. Y los íberos desarrollaron también una estrecha relación con los caballos, que utilizaban no solo para el trabajo agrícola y el transporte, sino también en ceremonias religiosas y sobre todo como símbolo de estatus y poder. Por su parte, los romanos valoraban especialmente a los caballos ibéricos por su robustez y adaptabilidad, lo que llevó a una elevada demanda y a una mejora continua en su cría.
Los árabes trajeron consigo caballos ligeros, rápidos y resistentes, conocidos por su agilidad y capacidad para recorrer largas distancias. Estos caballos berberiscos influyeron significativamente en las razas locales, mejorando su calidad genética y las características físicas. Durante los siglos XVII y XVIII, la península ibérica continuó siendo un importante centro para la cría de caballos. La exportación de caballos ibéricos a otras partes del mundo, especialmente a América, tuvo un significativo impacto en el desarrollo de algunas razas del Nuevo Mundo. La cría de caballos en Andalucía, una región influenciada tanto por las culturas musulmana como cristiana, resultó en la creación de una raza con características únicas, el caballo andaluz, o más correctamente, caballo de pura raza española. Los caballos andaluces combinaban la elegancia y agilidad del caballo berberisco con la fuerza y robustez de los caballos locales. Paralelamente a la exportación de caballos ibéricos, se desarrolló una raza específica en Portugal que adquiriría gran renombre, el caballo lusitano. En la actualidad existen otras razas de caballos ibéricos reconocidas a nivel mundial por sus excepcionales cualidades, destacando los ponis de origen celta como el asturcón o el caballo gallego. En cualquier caso, la conservación de las razas de caballos ibéricos es una prioridad para preservar su valioso patrimonio cultural y genético. La variabilidad genética permite que las poblaciones de caballos se adapten a diferentes condiciones ambientales y resistan a enfermedades. Además, es crucial para mantener la viabilidad a largo plazo de las razas. En definitiva, el discurso del doctor Gonzalo Abascal sobre la evolución, domesticación y diferenciación racial del caballo en la península ibérica es una contribución excepcional a nuestro entendimiento de esta especie. Su enfoque pluridisciplinar, integrando genética, arqueología y bioinformática, no solo reformula las teorías tradicionales, mucho más complejas de lo que se pensaba, sino que también abre nuevas áreas de estudio para seguir explorando y descubriendo los muchos secretos que aún guarda la historia del caballo. Por todo lo expuesto, resulta acreditada la dedicación, solvencia y rigor científico del doctor Abascal, por lo que es digno merecedor de ingresar como académico de número, lo que sin duda va a enriquecer nuestra institución. Finalmente, en nombre de todos los académicos y en el mío propio, quiero felicitar al excelentísimo señor doctor don Carlos Gonzalo Abascal, felicitación que hago extensiva a su familia, en especial a su mujer Mabeli, a sus hijas María Eugenia, Mario y Cristina, así como a sus hermanos Emilio y Pedro. Sin olvidarme, aunque no está aquí, de su nieto Tomás, que es la medalla de oro de su trayectoria vital, aunque esperamos que no sea la última. Profesor Gonzalo Abascal, admirado y querido Carlos, te doy la bienvenida a esta Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que es tu casa, he dicho. Cumplido el requisito fundamental para este nombramiento, como acaba de señalar el señor académico de número encargado de la contestación y la audacia de su discurso, solamente nos queda para cerrar el acto darle posesión de los atributos que le distinguen como académico de número. Gracias, señor. Par de minutos para levantar la sesión, para cerrar el acto, en el que es obligado referirme en primer lugar
al nuevo académico de número. Están todas las piezas. Lo que falta es engarzarlas. Felicitándoles por la nueva condición a la que accedía ya con una ventaja adicional, que era su condición de académico correspondiente. En estos momentos, digamos que ya toma posesión en plenitud de facultades de la plaza de académico de número, una de las 30 de las que se compone la institución, y es adscrito a la sección tercera, Zootecnia y Medio Ambiente, en la que todo el mundo confía en que su colaboración será fundamental. La felicitación va más allá, como acaba de señalar el doctor Eguren, en relación fundamentalmente con su familia más próxima, Mabeli, sus hijas Cristina y María Eugenia, su nieto Tomás. Por cierto, el nombre de Tomás es bastante común en el Valle de Valdeón, por lo que veo, y sus hermanos Emilio y Pedro, pero también a todos los ciudadanos de aquella comarca que tienen al doctor Gonzalo Abascal como una referencia obligada y que como prueba de cariño le acompañan en la mayor parte de sus desplazamientos. En relación con el discurso, nada que añadir a propósito de lo que acaba de señalar el doctor Eguren. A mí me ha sorprendido en primer lugar que, siendo un súper especialista en ganado vino lechero, haya elegido un tema que se aparta sustancialmente, pero que, digamos, llena de curiosidad para aquellos que hemos tenido la precaución de pormenorizar en el contexto del título desde que llegó a nuestras manos. Abascal, hablando del caballo, bueno, esa era la pregunta. Claro, nos ha demostrado que su cultura de producción animal va mucho más allá de las ovejas, sean de leche, sean de carne, o de la industria lechera subsiguiente y de las enfermedades que pueden representar un factor negativo en relación con su explotación. Lo decía hace un momento, pues, hago mías las palabras del doctor Eguren. A mí me parece que es una contribución excepcional. Antes hacía mención a la contribución del doctor Abad Gavín a propósito del caballo en la historia de España. Pues yo creo que esta contribuye a incrementar ese conocimiento, situándose, no sé si a la misma altura, porque yo soy especialista de cualquier cosa menos de caballos o de ovejas, pero desde fuera a mí me parece que son dos trabajos fundamentales. Ha hecho un repaso desde el principio hasta el final y yo creo que todos nos hemos solazado disfrutando del conocimiento que tiene de las razas españolas que contribuyeron a repoblar América, fundamentalmente después del descubrimiento, y establecer el enlace entre las razas euroasiáticas, sobre todo de Oriente, que de alguna forma u otra fueron evolucionando para dar lugar a lo que hoy tenemos. Con las precauciones que señalaba también el doctor Eguren, de que es preciso seguir perseverando en los estudios a los que nos aboca las tecnologías que hoy se dispone y que permiten señalar las virtudes y eliminar los defectos mediante estudios de cruces o de otra naturaleza para tratar de mantener fundamentalmente, digamos, los nichos más importantes que han llegado a nuestras manos en relación con estas razas. Y en tercer lugar y último lugar, es la primera toma de posesión que se produce después del verano de, digamos, una generación de académicos de número nuevo, la última, a salvo de las vacantes que se puedan producir, que ya se han producido, porque todo el mundo conoce que ha fallecido mi maestro, el profesor Suárez Fernández, o Guillermo, en el mes de julio. Por lo tanto, hay una vacante que se tendrá que convocar en su momento, pero salvando esa circunstancia, se completará con las plazas convocadas los 30 académicos de número y se añadirán 5 académicos correspondientes a la situación actual, que desconozco ahora mismo el número con precisión, pero que ya superan seguramente la treintena.
hasta llegar a 90, que me parece que es lo que marca el estatuto, todavía tenemos camino por delante. Iniciamos no un nuevo curso, un nuevo momento después de la parada veraniega, y la academia, como ven, tiene, como alguien decía a propósito de otra cosa ayer, que tiene motor y tiene buena gasolina para continuar tratando de proporcionar cuestiones relacionadas con la cultura veterinaria y no veterinaria a la sociedad de nuestro entorno leonesa o de Castilla y León. El próximo 20 de noviembre tendrá lugar una conferencia del profesor Carballo, que hoy nos honra con su presencia, a pesar de que tiene su residencia en otra provincia y siempre cuesta trabajo desplazarse, y a la semana siguiente habrá otra nueva intervención. Es decir, en el mes de noviembre se cumplirá el propósito general de esta academia de tener aproximadamente una media de 2 intervenciones por mes. Y a partir de ahí ya comenzaremos a preparar las intervenciones del próximo curso, que coincide con el año 2025, en el que todos esperamos que tengamos salud suficiente para hacer frente a los advenimientos que nos vengan por delante. Y nada más, en nombre de la academia y en nombre del nuevo académico están ustedes invitados a la reflexión que habitualmente se produce en este tipo de acontecimientos. Y sin otro tipo de circunstancias, nada más, muchas gracias por su presencia, se levanta la sesión.